estaba como cuando uno la riega, como decimos, como que dice, no, yo creo que yo no sirvo para servir a Dios, ¿verdad? Tal vez debería de ser alguien más. Pero mire la misericordia de Dios, porque nuestro Dios no se equivoca, hermanos. Eligió a Pedro y él no se equivocó. Entonces lo que sucede, hermanos, es que va y usted conoce lo que pasa. Están pescando y de pronto Juan le dice a Pedro, mira, es el Señor. Y lo primero que hace Pedro es que se echa un clavado al agua, hermanos, y sale nadando allá donde estaba el Señor Jesús. Y usted conoce cómo el Señor Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Las 3 veces le preguntó y usted conoce eso, hermano. Pero vemos el gran cambio que hay cuando Pedro es lleno del Espíritu Santo. Ese hombre, hermanos, que había negado al Señor Jesús, ese hombre que cuando se vio en peligro y le decían, tú estabas con él, y él dijo, no, yo no lo conozco. No, sí, estabas con él. Y él, no lo conozco. Y entonces empezó a decir palabras que no correspondían a un creyente, ¿verdad? Un cristiano. Y ¿cómo no? Si tú hablas como él. O sea, no. Entonces, hermanos, él salió de ese lugar. Pero ahora, cuando él es lleno del Espíritu Santo, usted puede ver el gran cambio. Cuando la gente está diciendo, estos están ebrios, están llenos de mosto, otros se burlaban, ahora es el primero que se pone en pie, hermanos. Y él dice, no, estos no están ebrios como vosotros suponéis, sino que esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces vimos a un Pedro completamente transformado. Pero ¿cuándo vino esa transformación? Hasta que recibió el Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús fue claro con sus discípulos y dijo que no se fueran de Jerusalén. Y usted lo puede ver, y con esta escritura vamos a terminar porque ya el tiempo pasó volando. Pero el Señor fue claro. En Hechos capítulo 1, verso 4, y yo sé que mencioné este verso, pero quiero que usted pueda verlo a través de las Escrituras. Dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Verso 7, dice, el verso 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que podemos ver, hermanos, el por qué el Señor le dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén. Porque una persona que es llena del Espíritu Santo, hermanos, es transformada. No es perfecta, porque Pedro siguió cometiendo errores, pero es completamente transformada por el poder de Dios. ¿Por qué? Porque ahora viene Dios mismo, hermanos, a morar en nosotros. El Espíritu de Dios, dice la Escritura, mora en nosotros. Y eso es lo que hace la diferencia, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, hay sin duda mucho que hablar acerca de este tema, pero el tiempo ha pasado. Y cada uno de nosotros tenemos que buscar constantemente, hermanos, el ser renovados, el ser llenos. Si alguien no ha recibido el Espíritu Santo, tiene que buscar. Y usted conoce la promesa del Señor Jesús, ¿verdad? Él mismo dice que quien de nosotros, hermanos, si le pide a su hijo un pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más os dará el Espíritu Santo? ¿Cuánto más os dará vuestro Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidieron? Así que cuando alguien le pide a Dios, Señor, lléname con tu Santo Espíritu. Hermanos, la Biblia dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más Él nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Le decimos, Señor, yo necesito ser lleno de ti. Este altar está abierto, hermanos. ¿Por qué no tenemos un momento este altar y hablamos con nuestro Dios?